Rafael, ¿tú qué opinas? Sí, hay un contexto en el que se da esto. El periodista Andrés Carrión le dice, ¿no?, al gobierno que usted le ha dado las preguntas a Jorge Gestoso, nada menos, que es un gran periodista que salió de CNN y se pasó al otro lado. Pero ahí el presidente le dice, usted muéstreme las pruebas. Entonces el periodista también no puede hacer un abuso de su derecho a informar o preguntar, porque no puede lanzar así, a los 7 vientos, una afirmación que no puede demostrar. Entonces le dice el presidente Correa, muéstrame tú de qué manera yo le he dado las preguntas a Gestoso, porque Gestoso había entrevistado a Rafael Correa. En ese sentido yo creo que está la respuesta misma del presidente Correa ahí cuando dice, de mí que digan lo que quieran, pero yo estoy para servir a mi pueblo. De todas maneras, eso es un ángulo importante que los políticos deberían tener en cuenta, porque aquí donde reina el silencio, resulta que nuestros políticos tienen miedo a ajustar las clavijas a aquellos periodistas que a veces abusan de su libertad de informar, de opinar, de criticar. Yo creo que ese ángulo también no lo perdamos de vista y quiero aprovechar en solidarizarme con Raúl Wiener por ese juicio que le ha hecho Lima Airport Partners, y yo también tengo un juicio de Bartelmes contra mí, pero a diferencia de Andrés Carrión sí tenemos los documentos que sustentan precisamente nuestra crítica. Por eso nuestra solidaridad con Raúl frente a esa querella que tiene, y estamos en el mismo bando, estimado, que estamos querellados. Ha perdido la virginidad. En cambio Raúl ya no. No, yo soy asiduo. Bien, el comentario de Juanita Calvo, que es invitada aquí en nuestro programa y es coordinadora del Movimiento Obras, y queremos escuchar la opinión sobre lo que ha visto de Rafael Correa sobre la prensa en el país. Antes que nada, buenas noches a todos. Y si nosotros nos ponemos en la posición del señor Correa, que es presidente de su nación, si bien puede haber expresado lo que él sentía, pero no me parece lo más adecuado, ¿cierto? Porque la prensa está informando... Un momentito, parece que hay problemas de audio con... Sí, tenemos problemas de audio, Juanita. A ver, Electo Ceballos, con su opinión, mientras le arreglamos... Como este es un programa en vivo, claro, pasan estas cosas, ¿ya? Buenas noches. Entonces, escuchamos la opinión de... Yo creo que ya Juanita puede hablar, ¿no? No sé, ya está Juanita... Ya está en el aire, Juanita. ¿Sí? Primero las damas. Juanita está en el aire. Al aire. Sí, lo habíamos comentado justamente de que un presidente... Además tienes un pañuelo que puede estar rozando el micrófono, Juanita. Pero de verdad está tapado. Ok, ya está. Ajá. Ahora sí está Luce. Sí, el presidente Correa definitivamente, y la persona que representa una nación, tiene que tener una posición y no mostrarse de una manera tan agresiva. Yo no digo que esté mal que él se presente, pero siempre hay maneras y modos de hacer llegar los mensajes, ¿no? Y además el tema de la prensa realmente marca mucho a los países, marca mucho a las personas, porque se usa bien, pero también se usa mal, ¿no? Y hemos tenido oportunidades en que basta que haya la prensa, haga una denuncia, que ella se toma como tal. Entonces, el más poder tiene en este caso el cuarto poder de la prensa, que en este caso el poder judicial, con los sistemas que deben tutelar, en este caso, la vida de las personas. Y hay algo más también que sería bueno tomar en cuenta, y ustedes lo saben perfectamente, Ricardo, tú también, más que nadie. Lamentablemente, cuando hay un monopolio, Dios nos coja confesados. Independientemente que sea bueno, que sean brillantes, pero ese poder que tiene un monopolio realmente no le da la oportunidad a que las cosas sepan y se vean como deben verse. Y también algo más, los políticos le tienen miedo a la prensa. ¿Por qué? Porque las entidades de gobierno, las entidades que tienen que tutelar, simplemente no están presentes. Y eso lo estamos viendo lamentablemente con todos los problemas que se han presentado últimamente. Bien, Juanita, muchas gracias. Electo, tu opinión de lo que acabas de escuchar, lo que han dicho nuestros periodistas, ¿coincides con algo, discrepas con Correa? ¿Cuál es tu posición? Primero, buenas noches y gracias por la invitación. Comulgo con las ideas del doctor Ibaceta. Primero, el cuarto poder existe, o sea, es una realidad, siempre va a haber pugnas. Siempre va a haber pugnas. Pero Correa ha hecho lo que le han preparado. Una emboscada, lleva un periodista, no hay un moderador, como dicen ustedes, que corrija y ponga y no lo deja hablar al periodista. Pero ¿qué está sucediendo en nuestro país? Veamos la realidad de este país. Hemos visto a los periodistas en Arequipa, después de esta gran convención minera, encerrarlos para que no puedan preguntarle al presidente. ¿Eso queremos?
Esa es la prensa que queremos en el Perú. Y en el aeropuerto igualito. Le cerraron las puertas para que no haya unas simples preguntas. Los empleados públicos, desde el presidente hasta el último pinche, tienen que contestarle a la prensa. Tienen que contestarle. En eso estoy de acuerdo. A la hora que quieren, a la hora que... No, bueno, hay ciertos... Yo he sido alcalde y era un problema porque También, cada vez que salía a una reunión me encontraba con 10 periodistas. No, alcalde, ¿no? Y como ya soy conocido, me conocían, algunos se me venían encima de frente, al pescuezo, ¿no? A la yugular. A la yugular. Bueno, ahí me he defendido. Vamos a ver, sí, ¿qué querías decir? Es que no tenías un buen jefe de prensa. Naturalmente. Es que todavía no habías nacido tú. No, pero seguramente estaba en tu pensamiento. Mira, si un jefe de prensa le dice a los colegas, el señor te va a contestar las preguntas que le quiere formular, pasa, toma asiento, siéntese, vamos a tomar un café, y le pregunta, así hacía yo en el Congreso y nunca hubo ningún problema. Que un maestro como... No hay mucho, pues. Vamos a ver qué opina el ciudadano, el público que está viendo este programa, que pretende crear una conciencia ciudadana en torno a los problemas que deben debatirse. Por ejemplo, este es un tema que amerita un debate nacional. Claro. Hay más de 6.000 entre radios y televisoras en el interior del país que agonizan, que adolecen de todo, no tienen facilidades, no tienen publicidad, no pueden pagarle a sus periodistas porque el Estado a través del tiempo ha manejado un volumen publicitario solamente para 4 familias que manejan y controlan casi el 40% de esas emisoras. O sea, de las 2.500 emisoras de radio, puede que esos 4 grupos estén controlando el poder de la mitad de esas emisoras. Pueden, digo, porque no está demostrado, ni siquiera el ministerio tiene constancia quiénes son los verdaderos propietarios de los medios, porque hoy día no sabemos en manos de quién están los grandes medios de comunicación. Llamada telefónica, estamos en el aire. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todo el panel. Gracias. Te escucho tu nombre y de dónde me llamas. Humberto Villavicencio de Jesús María. De a la Jesús pregunta María. a usted, sí, señor Belmo. Yo hago una sola pregunta. ¿De qué prensa hablamos? Si la prensa está manejada por una sola persona que tiene varios diarios y varios canales, y si hablamos de un 100%, solamente son 3 personas las que manejan acá el periodismo. ¿Podemos llamar periodistas a aquellos que van por un sueldo, por un trabajo y están digitados a decir lo que el patrón le ordena? ¿De qué prensa hablamos en el país, señor Belmo? Gracias por su opinión. La siguiente llamada telefónica, estamos en el aire. Muy buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tu nombre? Rómulo. ¿Y de dónde me llamas? Surquillo. ¿Aló? Rómulo, de Surquillo. ¿Rómulo? Sí, de Surquillo llamo. De Surquillo. Adelante, te escuchamos. ¿Aló, señor Belmo? Sí. Señor Belmo. Sí, te escucho. Felicitaciones por esta amplia divulgación sobre el periodismo. Gracias. Mi opinión es que ojalá en el Perú nunca perdamos la libertad de expresión. Porque, por lo que yo he leído y escuchado durante muchas décadas, Habla fuerte, hermano. ¿Qué pasó? actitudes como la del señor Correa son dignas de los dictadores comunistas, y le digo al señor Raúl Birner que ojalá defienda la libertad de prensa siempre acá. Ojalá. No, el hombre nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay que luchar para que dictadores o ideologías nunca se impongan completamente. Gracias a ti, muy amable. La siguiente llamada telefónica. Estamos en el aire. Muy buenas noches. Sí, Ricardo, buenas noches. Tu programa me parece muy interesante y te felicito. Mire, la verdad que hemos llegado a un nivel de podredumbre en el Perú, tanto en todos los aspectos, de la prensa, la economía, la política, todo está hecho una desgracia, Ricardo. Y la única persona que la puede salvar eres tú, como persona buena y con dobles sentimientos. Porque la verdad que da pena a nuestro Perú que esté cayendo en una corrupción ya sin límites. Y mira,
había corrupción en una dictadura como Fujimori, hay corrupción en una democracia. Entonces ya el Perú, la verdad, como que dice, ya basta ya. Entonces lo que se necesita es que tú participes activamente más en la política y la esperanza creo que eres tú, Ricardo. Bien, gracias hermano, muy amable. Vamos con la segunda ronda. Vamos a pedirle a nuestros periodistas que sean lo más concisos posibles, porque el tiempo se nos va y la gente quiere escuchar en contexto este tema cómo lo llevamos adelante, qué podemos hacer para debatir sin temor el tema de la prensa en el Perú. Marcos. Bueno, en realidad, cuando hablamos de libertades, las opiniones surgen de la población, ¿no? No solamente la libertad de informar, sino la libertad de ser informados, porque el pueblo tiene que fiscalizar a sus gobernantes, el pueblo tiene que fiscalizar al poder. Por lo tanto, no es posible aplicar normas positivas, o sea, leyes que se aplican al todo o nada, sino acá se aplican principios que solamente se ponderan. En las ponderaciones hay un elemento desquiciante, ¿no? Que es la aglomeración, la captura y el control de casi todos los medios de comunicación. Ese es un tema que sí está sometido a la ley y debería aplicarse la ley para que no se produzca concentración de poder en los medios de comunicación que no tienen nada que ver con los contenidos de información que se resuelven o por la ley penal o por la ley civil. Pero es una ponderación de principios por la libertad a la información. Y yo creo que por ahí tiene que hacerse la diferencia. ¿Dónde se aplica la ley? ¿Dónde se aplica el principio? ¿Y cuál es el nivel de ponderación para que no se lesione el derecho a ser informados? Correcto. Raúl. Bueno, yo siempre he sido no solo un defensor, sino un practicante de la libertad de expresión. No me entiendo como periodista si no soy libre, si no puedo decir lo que pienso, ¿no es cierto? Y una de las razones por las que acepto estar aquí es porque me permiten decir lo que pienso. Exactamente. Lo que diré además es que, sin embargo, uno tiene que saber con quién está hablando, ¿no es cierto? Y cuando uno habla con un medio de comunicación, y ese medio de comunicación es un enorme poder, y detrás de ese medio de comunicación hay grandes intereses económicos, ¿no es cierto? Uno tiene que decirlo, ¿no es cierto? Yo practico el periodismo, el diario de La Primera, aquí, pero lo hago, digamos, en condiciones muchas veces muy difíciles, incluso en situación de salud, he dado la batalla. Pero es evidente que en el país no tenemos una relación de igualdad. Ahora, a mí, ver a Ollanta escapándose y corriéndose a hablarle a la prensa, me avergüenza, realmente me avergüenza. Prefiero realmente a Correa enfrentando a la cara a cara, ¿no es cierto? Enfrentando a una prensa que fue capaz de decir que él era el responsable de ese incidente en el cual casi lo matan, ¿no? Que le ha dicho cualquier cosa. O sea, hay una batalla política ahí, ¿no? Acá hay una batalla política, pero el presidente se evade. Hay una ley Antauro, el gobierno hizo una ley Antauro, ¿no es cierto? O sea, querer que no sea retroactiva la norma que sube las penas y elimina beneficios sociales, beneficios penales para los presos, que son muchísima gente, es una ley a favor de Antauro, pero Ollanta se corre como si estuviera dándole la razón a esa campaña que le han hecho. Entonces, eso a mí, como le he dicho, me avergüenza. Y decir todo eso es ejercer mi libertad, ¿no? Absolutamente. Señor Ricardo, una interrupción, justo me da pie lo que dice Raúl a lo siguiente. Si bien no declara la prensa y se corre un presidente, bueno, que se corra, pero que resuelva lo que dicen las normas. Mencionaste el tema de la publicidad. Existe un decreto supremo de este gobierno que le dice al Ministerio de Economía y Finanzas que observe lo que va a hacer la OCE, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, y ya se vence el plazo. Está bien que el presidente no habla, pero que haga cumplir este decreto supremo que el presidente ha firmado, porque si no se reglamenta adecuadamente o Castilla tiene la sartén por el mango,
pues va a haber concentración de publicidad en 3 o 4 dueños. Por eso que hay un decreto supremo que le dice, señores del Ministerio de Economía, ustedes hagan este reglamento para que las contrataciones del Estado, ahí está la publicidad, sean lo más transparente posibles. Y la OCE tiene ese encargo y está dentro del sector economía para que esto se resuelva. Julián, tu opinión. Bueno, aquí hay dos temas en debate. La libertad de empresa y la libertad de prensa. Son dos temas diferentes. En cuanto a la libertad de empresa, un pulpo está llevándose 250 a 300 millones de dólares al año. Y ese pulpo tiene agencias de investigación de mercado, tiene encuestadoras, tiene calificadoras que asignan a un rating a cada medio de comunicación, en la que por supuesto ha desaparecido el Canal 11 y una gran cantidad de radioemisoras y de periódicos en el interior del país. Entonces, el negocio está en cómo apoderarse de esos 250 a 300 millones de dólares que el Estado anualmente invierte. O sea, los que critican al Estado, esto es lo que a mí me llama a contradicción. Acá hay una crítica permanentemente al Estado, pero el primer anunciador de los últimos años ha sido el Estado, a tarifas viles, porque lo que le cobran a Coca-Cola o que le cobran a Metro, no se lo cobran al Estado. El Estado paga tarifa, no discute tarifa. Y han creado unas centrales de medios que manejan la publicidad del Estado en cada ministerio. ¿Cuántos ministerios son? ¿Veintitantos ministerios? Yo no sé. ¿Cuántos son? 18. 18. Bueno, yo ni los cuento, ¿ya? Porque 18 después sale otro ministerio por ahí, ¿ya? Y oficinas públicas deben haber muchísimos que manejan dinero. Promperú maneja un presupuesto publicitario tremendo. La SUNAT también maneja otro presupuesto gigantesco. Es decir, la mamadera del Estado está canalizada a los medios que tienen, como dijo alguno de ustedes, creo que ha sido Raúl, determinados intereses con el gobierno que cuando no le das la publicidad saltan hasta el techo. La presidencia también maneja, ahí está el aviso de la presidencia. Y la presidencia también maneja. Este es un aviso publicado ¿en qué periódico? La República. En La República. Esta es una página entera. Esto le paga, el gobierno le paga a este diario, seguramente con toda razón, quiere poner la plata, no estamos cuestionando eso. Pero, ¿de qué libertad de prensa se habla en el Perú? Esa es la pregunta que pasa para el periodista que ha hecho ya una defensa boxística. Bueno, en principio, todos los gobiernos del mundo son enemigos de la libertad de prensa, por la sencilla razón de que a nadie le gusta que cuando se esté embolsando, por ejemplo, $1 millón vengan y le tomen una foto, ya te vi. Entonces ahí viene la enemistad. Y cuando un gobierno asume la actitud que hace este señor que nos gobierna ahora, de encerrar a los periodistas, es su última técnica. El coronel Villafuerte le enseñaba que haga eso, ¿no? Una cosa que inventó la doctora Hildebrand cuando era congresista o presidenta del Congreso. Entonces dice, el periodista por acá, ¿no? ¿Qué? Se echa llave y el presidente sale por el otro lado, ¿no? Esa carrera lo va a llevar a un enfrentamiento cada vez más agudo con los periodistas, no solo con las empresas, con los periodistas que también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y en un momento va a tener que optar por reprimirlos o por actuar realmente como una persona democrática, escuchando las preguntas y respondiéndolas como le corresponde y como está obligado a hacer por la función que tiene. Una tingencia, 2 segundos nada más. La televisión pública ya está en Ecuador, cosa que no hay en el Perú. Acá solamente tenemos televisión privada, pero los grandes sectores populares, trabajadores, gremios, campesinos, no tienen acceso a lo que sería la televisión pública. Bien. Claro, hay televisión estatal, pero no pública. Una sola que es de 7. Como el tiempo nos gana, nos vamos a un corte y regresamos con el segundo tema. Empresarios gobernantes. Acaba de anunciarse así, a media caña, como se dice, la candidatura de Roque Benavides a la presidencia de la República. Sobre ese tema vamos a conversar en el próximo bloque. Empresarios a gobernar, señoras y señores. Volvemos. Muy orgullosos de ser peruanos, ¿eh? Vamos.